Ahora estas ecuaciones lineales de un solo paso se ven un poco diferentes a los ejemplos anteriores porque las variables están en el lado derecho ahora en lugar de en el izquierdo. Pero, lo principal a recordar aquí es que el objetivo es el mismo. Si podemos aislar la variable, podemos resolver la ecuación. Mirando esta primera ecuación, 17 es igual a x más 14, ya que la variable está en el lado derecho. Queremos aislar la variable en el lado derecho. Entonces, para resolver esta ecuación, queremos reescribir la ecuación en forma de algún número igual a x. Ahora, mirando el lado derecho de la ecuación, para aislar la x, queremos deshacer el plus 14 en el mismo lado de la ecuación de la x. Y podemos hacer esto realizando la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. Bueno, lo opuesto a más 14 sería menos 14. Entonces, podemos restar 14 en el lado derecho siempre que también restemos 14 en el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo tenemos 17 menos 14, eso sería 3. Bajamos el signo igual. Y observe, en el lado derecho más 14 menos 14, eso sería 0. Entonces, nos queda solo x en el lado derecho de la ecuación. Y ahora, tenemos la solución a la ecuación. Pero, en lugar de dejarlo como 3 es igual a x, podemos cambiar esto alrededor y escríbelo como x es igual a 3. Estos dos significan exactamente lo mismo. Pero, estamos más acostumbrados a expresar nuestras soluciones de esta forma, lo que significa que si sustituimos 3 por x, debería satisfacer la ecuación original. Entonces, vamos a ver esto. Mirando la ecuación original, queremos asegurarnos de que 17 sea igual a 3 más 14. Bueno, 3 más 14 es igual a 17, por lo tanto, nuestra solución es correcta. Y, lo mismo para nuestro segundo ejemplo. Observe que la variable está en el lado derecho. Entonces, para resolver esta ecuación, queremos manipular la ecuación para que tenga la forma de algún número igual a x. Y observe que en el lado derecho tenemos x menos 5 en su lugar de solo x. Entonces, para deshacer menos 5, tendríamos que sumar 5. Y, podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo en el lado izquierdo de la ecuación. Así que ahora, en el lado izquierdo, tenemos 23 más 5, eso sería 28, baje el signo igual. Y observe, en el lado derecho tenemos menos 5 más 5. Eso sería 0. Entonces, nos quedamos con x. Entonces no, x está aislado. Entonces, nuestra solución es 28 es igual a x o, si queremos, podemos escribir esto como x es igual a 28, lo que significa que si sustituimos 28 por x, debe satisfacer la ecuación original. Entonces, sigamos adelante y verifíquelo. Tenemos 23 es igual a 28 menos 5. Bueno, 28 menos 5 es 23. Entonces, nuestra solución es correcta.